Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Con el gusto de saludarles en esta ocasión en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy le damos la bienvenida a este podcast al maestro en impuestos y contador público certificado José de Jesús López Castellanos, quien está de vuelta en esta conversación. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo te va? Muy bien, Víctor. Aquí de nuevo, dando un poquito de guerra en estos temas, esperando que sea de su interés. Por supuesto que sí. El tema que nos plantea hoy, evita exceso en retenciones de ICR en liquidaciones laborales. Y yo, interesado seguramente como más de alguno de ustedes, porque da la impresión de que el fin de una relación laboral suele ser en dos vías nada más, o muy terso o muy accidentado. Pero cuando ya se trata de mover el recurso, es decir, del pago de las indemnizaciones, pues hay una serie de factores que pueden beneficiarnos o pueden afectarnos. Ese es el tema que nos traes hoy, ¿cierto? Así es un tema, para mí bastante interesante y lo estoy enfocando pues desde el lado, vulnerable de la relación laboral, que respecto del perjuicio que puede repercutir el trabajador en cuanto al impuesto que se causaría por estos temas, ¿no? Lo primero con lo que yo me gustaría arrancar en esta charla contigo es si son realmente comunes los errores en el cálculo del impuesto sobre la renta en estas liquidaciones laborales. Fíjate que es bastante común, pues, porque son temas a lo mejor que no son muy cotidianos y de repente el común de contadores de las empresas o del sector gobierno no están familiarizados con los cálculos especiales que prevé la propia ley. Entonces, normalmente cuando tú recibes una liquidación, siempre tratas de aplicar el procedimiento ordinario y ese procedimiento ordinario siempre te va a repercutir en una retención excesiva que lógicamente pues es a costa del trabajador, ¿no? ¿Cambia en algo cuando es una baja voluntaria que cuando es un despido justificado o hasta injustificado, por así decirlo? Pasa similar. Lo que hay que recordar es que siempre en el cálculo del impuesto siempre se busca una proporcionalidad o una equidad en cuanto al nivel contributivo de las personas. Entonces, a mayor ingreso, mayor impuesto proporcionalmente hablando. Para esto, pues establece una tabla de retención en el impuesto de la renta que te establece esa progresividad en cuanto a la causación de acuerdo al nivel contributivo de las personas. Si es una persona obrero, pues a lo mejor pagará tasas del 1, 2, 3, 4, 8%. Si es de tipo medio, pues a lo mejor las tasas pueden llegar del 10 al 18, 20%. Y si son contribuyentes o personas que ganan mucho dinero, pues las tasas máximas pueden llegar hasta el 35%, ¿no? ¿Y qué tan grave puede ser, por ejemplo, para un trabajador que le retengan ISR de más en esta liquidación? Pues la gravedad es en cuanto al flujo, ¿no?, que pueda recibir esta persona. Se dan incluso algunos casos en extremo que posiblemente en el pasado eran más, pero pues te puedo hablar ejemplificativamente que un laudo laboral que a lo mejor fue despido injustificado, que duró pues 9 años todo el proceso laboral, que se suele tardar mucho tiempo, pues el ingreso o la liquidación que le hacen a este trabajador es alrededor de 5 millones de pesos, ¿no? Que incluye su sueldo, prestaciones y su indemnización. Y de ese sueldo o de esa liquidación que le están dando de 5 millones de pesos, le retienen 1,800,000. O sea, es una barbaridad, claro. Casi el 35%, pues es totalmente absurdo, ¿no? Para esto, pues necesariamente el trabajador tiene que presentar su declaración anual y en su declaración anual, pues aplicar el procedimiento correcto, las deducciones adecuadas y posiblemente llegue al caso en que ese 1,800,000, pues le va a quedar incluso como saldo a su favor, ¿no? Pero no lo podría recuperar, así como el líquido, como en teoría debió recibirlo. Como líquido no, o sea, si por ejemplo esa liquidación fue en enero de un año, la declaración se presenta hasta abril del año siguiente y pues estamos hablando que transcurrieron 13, 14 meses en lo que el trabajador puede recuperar sus recursos, ¿no? Por una indebida retención. En términos sencillos, para definir lo que es una liquidación laboral y qué conceptos incluye o qué debería de más o menos incluir. Sí, mira, la liquidación laboral la podemos separar en dos partes, lo que viene siendo el finiquito y lo que viene siendo las indemnizaciones. Hablando del finiquito, no es otra cosa más que pagarle el sueldo por las jornadas o periodos que él laboró a la fecha de la liquidación, sus partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones,
prima vacacional y en caso de que corresponda los 12 días por año por concepto de prima de antigüedad. Esto siempre y cuando el trabajador ya haya tenido más de 15 años de servicio activo dentro de la empresa. Esas son las partes que le corresponden de forma proporcional al periodo trabajado en un año. No sé si tú tengas ya detectados qué errores son los que se cometen comúnmente o por parte de las empresas al documentar, por ejemplo, un despido justificado. Pues mira, los errores que se cometen es a lo mejor no tener un expediente adecuado del trabajador en el que se contemple cuál es su antigüedad real que tiene dentro de la compañía, cuáles son las prestaciones que le ha otorgado a este mismo trabajador. Por ejemplo, las vacaciones, pues sabemos que se deben de pagar de forma anual, entonces debe de haber un récord de todas las vacaciones tomadas por el trabajador y si algo se le adeudara de vacaciones al momento del despido, dependiendo de la antigüedad de esos pagos, pues el trabajador también se le pagaría como parte de sus conceptos de finiquito o liquidatorios, ¿no? Uh-huh. ¿Cambia cuando es un despido injustificado? Pues mira, cuando es despido justificado, digamos que básicamente lo que va a percibir el trabajador van a ser su finiquito, es decir, su sueldo más las partes proporcionales de sus prestaciones, y lo que pudiera cambiar en caso de que fuera un despido injustificado, pues sería el tema de que sería el pago de una indemnización, y la indemnización por despido injustificado que se contempla es de pagar 20 días por año de servicio. Uh-huh. Entonces, con esto estamos hablando que el trabajador va a tener una acumulación mayor de ingresos que las que tuvo de manera ordinaria en su vida laboral, ¿no? Adicional, puede estar una indemnización de 3 meses cuando se ordena la reinstalación y el patrón se niega a hacer esta reinstalación, pues se tiene obligación de pagar esta indemnización. A veces se confunde porque cree que se tiene derecho de forma automática, pero esta última indemnización de 3 meses estamos hablando solo si el trabajador, su laudo es favorable a sus intereses, se ordena la reinstalación y si el patrón ya no lo quiere reinstalar, ahí es cuando se tiene la obligación de pagarla. A menos, en caso contrario, pues no se tendría la obligación. ¿En qué caso se aplica, por ejemplo, el pago de los 20 días por año o estos 3 meses a los que haces referencia? Los 20 días por año son simplemente cuando caes en alguna de las hipótesis de despido injustificado, ¿no? Uh-huh, okay. O sea, ¿cuáles vienen siendo los motivos? Pues a lo mejor por faltas de respeto del patrón hacia el trabajador, por malos tratos, por agresiones a él o a su familia. Eso son lo que motivaría, entre otros, un despido injustificado. En esa ya per se, el trabajador ya se ganaría el derecho a que le paguen esos 20 días por año de servicio sin necesidad de juicio, ¿no? Y siempre y cuando se los pague el patrón en un convenio conciliatorio. Pero si también se niega eso el patrón, pues necesariamente el trabajador tendrá que interponer su juicio y se los tendrá que pagar ahora de forma obligatoria y adicional la otra indemnización de los 3 meses por año en caso de que se ordene la reinstalación como comentamos, ¿no? ¿Cómo dirías, maestros, que se debe calcular el ISR en una liquidación laboral de manera correcta? Es decir, que no haya errores para ninguna de las partes, ni una carga para el patrón, pero tampoco una afectación a la economía del trabajador. Claro, esa parte sería lo ideal, pues, porque la ley es una sola, tanto para el contribuyente, en este caso, que es el trabajador, como para el obligado a hacer la retención, que es el patrón. Dentro de las disposiciones del artículo 96, en uno de sus párrafos, te establece que el cálculo se debe de determinar considerando un salario mensual ordinario que devenga el trabajador, independientemente del monto del finiquito, la indemnización que se le vaya a pagar. Entonces, como tú aplicas el salario ordinario a una tabla progresiva de impuestos, pues te va a dar la tasa contributiva que normalmente tenía el trabajador derecho. Es decir, tú haces el cálculo, dependiendo del impuesto que te dé, divides ese mismo impuesto entre la base, que es el salario mensual ordinario, y ese importe te va a dar un porcentaje, a lo mejor el 8%, ¿no? Que era la tasa efectiva que normalmente contribuye al trabajador, un poquito más, un poquito menos. Y ese 8% se lo tendrás que aplicar al resto de los ingresos del finiquito o de la indemnización, que es la que te están pagando para determinar la retención correcta. Y si esa retención ya la estamos determinando como correcta, en el momento en el que el trabajador haga su cálculo de su impuesto anual, pues le va a salir una cantidad equivalente y digamos, ahí ya no habría un impuesto ni de más ni de menos, ¿no? Salvo, desde luego, que el trabajador incorporara o metiera adicionalmente deducciones personales, ¿no? Que esas se aplican de manera
anualizada. Entiendo que hay también una especie de exención de 90 UMAS por año trabajado. ¿Cómo se explica esto? En el artículo 93 de la Ley de Rentas se establece una exención particular para los pagos correspondientes a indemnizaciones y otros pagos por retiro, ¿no? Okay. Considerando que durante ese periodo, pues el trabajador pues es vulnerable en el tema económico, pues la ley le establece la posibilidad de hacer esa exención. Y el cálculo, pues efectivamente se determina sobre 90 UMAS por año de servicio, que estaríamos hablando que al año para él serían deducibles 10,557 pesos. Y si estamos hablando que esa indemnización es por 5 años, pues a lo mejor estaríamos hablando que la exención sería de 50, 60 mil pesos, ¿no? Y ya respecto de la diferencia que es el ingreso gravado, es donde aplicaríamos el procedimiento especial para el cálculo correspondiente. De acuerdo a tu experiencia, ¿dónde... No sé si has detectado que se equivocan más los patrones en el cálculo de la indemnización y el pago de este impuesto sobre la renta? Sí. ¿Es un error administrativo? ¿Es un vicio de origen de que todos se tasan igual y ahí van a destajo? ¿O qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurren estas fallas? Bueno, como te comento, es de forma generalizada, pero ¿por qué ocurren estas situaciones? Porque todos estamos acostumbrados a hacer el cálculo ordinario de las retenciones, ¿no? Nosotros como contadores posiblemente es lo que estemos familiarizado y eventualmente pues nos toca el tema de algún finiquito y ahí es donde se nos complica a lo mejor entrar a ver las disposiciones especiales correspondientes. Okay. Pero donde yo lo he notado un poquito más, pues es en el tema gubernamental o de organismos subrogados, que al momento de tener este tipo de conceptos liquidatorios, pues se aplican totalmente de forma errónea los cálculos, llegando a cantidades excesivas en cuanto a las retenciones. Y el problema es el acceso a las áreas de personal o contables que no permiten mediar esa situación con ellos y hacerles ver el error que están incurriendo y el perjuicio que le está causando al trabajador. Porque digo, yo lo llevo al extremo y digo, bueno, es que esa es una retención que no tiene un fundamento legal y esa retención es por los excesos que comete el patrón con el trabajador, pero realmente pues no tiene ninguna base legal que lo justifique, ¿no? Que incluso, digo, pues los abogados laboristas pudieran pelear ese tema también, en cuanto a que no le están pagando el flujo adecuado que el laudo laboral les impone, ¿no? Sí, se hace una especie como de mala costumbre, ¿no? Más bien. Así es, así es. Y los trabajadores que terminan pagando más, por ejemplo, ¿por qué se dan cuenta hasta después que ya hubo un problema? Bueno, es que los trabajadores normalmente cuando les entregan su finiquito en cuanto a todo el tema de los cálculos, pues no aprecian el procedimiento específico que le están aplicando. Simplemente están las cantidades que se les descuentan y dentro de esas cantidades va la retención. Pues no sé, digo, salvo en los casos, como te comento, de que sea exorbitante el importe de la retención, pues te podrá llamar la atención. Si una liquidación, como te comento, de 5 millones le retienen 1,800,000 de impuestos, pues claro que llama la atención, pero también los trabajadores, pues si a veces los contadores no están familiarizados con los cálculos especiales, pues mucho menos los trabajadores, ¿no? Claro. Por eso ocupan el apoyo, pues en este caso, pues de un especialista. Y también ser conscientes de que la mayoría de las respuestas en las oficinas de recursos humanos es, oiga, ¿por qué me están quitando tanto impuesto? Y te dicen, pues es que tienes que pagar el impuesto. Y ya, te desarmaron en ese momento sin abundar más en la información, ¿no? Así es, o bueno, ya son un poquito más conscientes, lo que le podrán decir, pues esa es la política que tenemos, pero no te preocupes, tú en tu declaración anual lo puedes recuperar, ¿no? A ver cómo le haces, pero lo recuperas. Así es, así es. Muy bien. Vamos a ir a una pausa en este podcast del Colegio de Contadores, si te parece, maestro, y de regreso que nos ayudes también a hacer pues un ABC de cómo poder resolver estos conflictos. Existe también la posibilidad de que al elaborar un cálculo más apegado a la realidad y más cercano a la misma legalidad de lo que establece la norma, existe un beneficio para las dos partes, que el patrón también tenga un proceso de cierre de las operaciones con sus colaboradores menos estresante, menos problemático y también justo, ¿no? Para el trabajador y para la compañía. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos entonces a este corte y regresamos enseguida a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Conflictos con el fisco?
Es momento de evolucionar hacia la agilidad jurídica con el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, que te invita al evento, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Fiscal. Domina acuerdos conclusivos ante Prodecon y mediación para proteger la integridad financiera de las empresas sin llegar a los tribunales. Este evento es estratégico para contadores, administradores y empresarios de la región occidente que buscan seguridad jurídica real. Asegura tu lugar registrándote ahora mismo en el sitio web oficial ccpg.org.mx en la sección de eventos, o pide informes vía WhatsApp y al teléfono 33 36 29 74 45. No dejes pasar esta oportunidad, actualízate en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, el lugar donde la excelencia trasciende. Inscríbete hoy mismo. Atención. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a la 42ª Convención Regional Centro Occidente, Guadalajara 2026, que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de mayo de 2026 en el Hotel Presidente Intercontinental. 3 días de conferencias, aprendizaje y networking con grandes figuras nacionales. Luis García, reconocido analista y conferencista motivacional. María León, artista y líder inspiradora en el ámbito del desarrollo personal. David Páramo, destacado periodista financiero. Y el Dr. José Ángel Gurría Treviño, es presidente de la OCDE y uno de los economistas más influyentes de México. Una experiencia única que combina conocimiento, liderazgo y convivencia profesional. Aprovecha la cuota de inscripción temprana de 7,500 pesos, que incluye acceso completo a las actividades académicas y sociales, además de beneficios para tu acompañante. Registra hoy tu participación en la página web del Colegio de Contadores o solicita más información al 33 36 29 74 45 o al correo informes@ccpg.org.mx. Te esperamos en esta 42ª Convención Regional Centro Occidente Guadalajara 2026. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Formando líderes con ética, conocimiento y compromiso profesional. Esta es la segunda parte del podcast del Colegio de Contadores y le invitamos a usted que nos está escuchando que además, si quiere hacer sus aportaciones, plantear dudas sobre el tema, preguntar cómo contactar a nuestros especialistas, se acerque al Colegio de Contadores a través de su página de internet o de las diferentes redes sociales donde también hay contacto con el equipo de comunicación que está atento a recibir sus comentarios. Evita exceso de retenciones en el ISR en las liquidaciones laborales, el tema que estamos tratando en esta ocasión en compañía del maestro en impuestos y contador público certificado José de Jesús López Castellanos, que viene por cierto de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI. Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI, ¿cierto? Así es. Muy bien. Hablábamos entonces de los pormenores que pueden ir afectando poco a poco el pago de las indemnizaciones que derivan en un mayor pago de impuestos sobre la renta. Y yo hacía un planteamiento. ¿Qué obstáculos ponen las autoridades fiscales en estos procesos? Decías hace un momento. Bueno, le puede decir tal vez el empresario, el trabajador, mira, no te preocupes, en tu declaración anual vas a hacer una recuperación de tu impuesto sobre la renta, pero en realidad es tan sencillo como se dice. Pues no tanto, Víctor. Digo, realmente en cuanto a los elementos que ya se aportaron o que ya se informaron a las autoridades fiscales, pues ya está establecido las bases y simplemente pues lo que yo pensaría es hacer el cálculo de forma correcta, determinar el saldo a favor y sobre esa base pues ya la autoridad procedería a hacer lo propio, ¿no? Pero te encuentras con la situación de que esas devoluciones necesariamente implica casi siempre un requerimiento adicional de información. Tú ya sea que hayas solicitado la devolución automática porque así te lo permitió por el monto de los ingresos tu anual o por haber excedido del monto de los 100,000 pesos de saldo a favor, la autoridad fiscal tienes que solicitar la devolución de forma manual y posteriormente te llega un requerimiento con una vasta cantidad de datos o informes que tienes que presentar. ¿Qué es lo que te pide? Bueno, pues te pide, hablando de un trabajador de despido injustificado, te pide el laudo laboral que se determinó a favor del trabajador,
el convenio conciliatorio en cuanto a que se firmó, que el trabajador estuvo de acuerdo que se le pagara las cantidades correspondientes, el cheque a través del cual se pagó esa cantidad, el estado de cuenta en el que se invirtió, se depositó ese cheque del finiquito del laudo laboral, los FDIs emitidos de nómina correspondientes al mismo, un detalle de conceptos en el que se desglose todos los conceptos que se pagaron en ese finiquito laboral. Lo que nos decías, a lo que tiene derecho. Así es. Bien. Con número de folio, con fecha de certificación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y adicional a todo esto que comentamos, pues te pide información extra que justifiques el razonamiento por el cual te aplica determinada exención del impuesto de la renta. O tú tienes que demostrarlo. Así es, que le des el cálculo específico de cómo llegas a la cantidad correspondiente detallando el procedimiento establecido, pues en este caso en el artículo 95 de la Ley de Renta. Y bueno, eso sería en forma genérica la información que normalmente te requieren para habilitar la devolución del saldo a favor. Y toda esa información, lógicamente, pues compilada, compactada en archivos electrónicos, ¿no? El tema es que de repente contestas tu requerimiento y luego te dicen que la información no fue debidamente cubierta porque no pudieron abrir un archivo electrónico que tú tenías ahí determinado en tu oficio de contestación y vuelve a empezar la letanía, ¿no? Yo creo que este tema, pues a veces son pues para dilatar un poquito más el tema de la devolución, pero pues finalmente si todo está justificado, pues el derecho te asiste y tarde que temprano, pues la devolución la tendrás que hacer efectiva, ¿no? En tu experiencia, si pudiéramos dar una estadística de cada 10 reclamaciones, ¿cuántas realmente tienen éxito? Bueno, yo creo que de las reclamaciones, el 100% tendría que tener éxito en la medida que les des seguimiento y que tampoco te desesperes en el tema de que no te quieran respetar, que tú cumpliste adecuadamente con un requerimiento, ¿no? Ahí más bien es si la autoridad dice que no pudo abrir el archivo, pues hay que tener fe en que no lo pudo hacer y volverlo a acompañar, lógicamente pues haciendo las verificaciones correspondientes. Y también digo desde luego que se puede hacer pues a través de la asistencia, en este caso de algunos organismos como la Prodecon o la Profedet, que también están para coadyuvar a la problemática que presenten los trabajadores, ¿no? Y de manera preventiva, ¿qué consideras que debería cuidar, por ejemplo, un trabajador para al momento de firmar una liquidación tener los menos problemas posibles? Pues yo creo que ahí debería de ser una mancuerna el trabajador con su abogado laborista y con su contador para efecto de exigir al patrón que le haga un desglose respecto del cálculo correcto que le llevó a determinar cierta retención, porque si no es así, pues el patrón no está cumpliendo de manera adecuada con el pago de la liquidación a la que tiene derecho y pues se pudiera reclamar a través de los tribunales laborales, ¿no? ¿Habría documentos específicos o que fueran como clave para poder llegar a un buen equilibrio en el monto de la liquidación, de la indemnización, etcétera? O ya digamos con lo que está establecido en la normativa que tiene el patrón a su alcance es más que suficiente? O el trabajador podría aportar algo para decir, oye, como dices, ayúdame a que salgan en estos términos. Sí, claro. Digo, aquí el problema es que te lo recepcionan, ¿no? Okay. Porque como te comento, la ley es para ambas partes y el procedimiento es claro de cómo se debe determinar. El tema es la cerrazón de las áreas de personal que hacen estos cálculos en cuanto a que no quieren cambiar su metodología o sus sistemas no se lo permiten. Y una cuestión que se pudiera cuidar, pero también es difícil por los vicios que pueda generar, es en cuanto a la expedición de los FDIs, ¿no? Porque si bien estamos hablando de una liquidación en las que te dan dos conceptos, uno indemnizatorio y otro que viene siendo el finiquito, al momento en que se dan esos FDIs de nómina o esos recibos de nómina a favor del trabajador, pues ellos señalan ciertas partidas como que son, esto es salario, esto es aguinaldo, esto son vacaciones, esto es prima vacacional. El problema de esos conceptos es que la autoridad, si los declaran tal cual como estos conceptos que te comento, pues ellos no van a considerar que es con motivo de la terminación de una relación laboral. Ahí es donde en el CFDI se le debe agregar una parte adicional en cuanto al régimen fiscal y ponerle el régimen 13 que viene siendo indemnización o separación, para que sepan que esa finiquito laboral, que son las prestaciones de ley más partes proporcionales y la indemnización posiblemente de los 20 días por año o de los 3 meses, todo eso es un concepto indemnizatorio que tiene derecho al cálculo especial y a la deducción
que contempla la ley de renta, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones tendrías para quien está en este proceso? Ya sea porque dice, ¿sabes qué? Yo encontré una mejor oportunidad y ya me voy, tengo que renunciar a este trabajo, o porque ya fue notificado incluso que en 15 días o en una semana su trabajo se terminó. Claro. Yo lo que le recomendaría a una persona que estuviera en estas condiciones es acercarse pues a su contador y a su abogado laborista para que le establezcan cuáles son los cuidados que tiene que tener al momento de la separación, o vaya preparando las pruebas que requiere para efecto de una eventual demanda. En el momento en el que se consolide el laudo laboral, igual tener una comunicación cercana con estos profesionistas para efecto de que le ayuden a planear, en su caso, la recuperación de los impuestos, o darles las sugerencias para que se emitan los comprobantes adecuados que le permitan facilitar la devolución de sus saldos a favor. Y cualquier persona que vaya a tener la posibilidad de recuperar un saldo a favor, independientemente de que cuide la manera en que los FDIs de nómina se le van a expedir con los conceptos señalados de indemnización o separación, pues ir pensando en las deducciones personales que va a meter al final del año, y que son un derecho para cualquier persona o cualquier contribuyente, como vienen siendo los honorarios médicos y hospitalarios para él y su familia, graduación de lentes, viene siendo aportaciones complementarias para el retiro, gastos de funeral, lógicamente pues cuando se ejecuten, donativos, intereses hipotecarios por adquisición de casa habitación, colegiaturas de hijos menores. Todo este tipo de gastos, aunque sean mínimos, le pueden ayudar a generar una cantidad importante de saldo a favor, ¿no? Por decirte el ejemplo, en el caso que yo te comentaba de la persona que tuvo un laudo laboral de 5 millones y que le retuvieron 1,800,000 pesos de ISR, pues con una deducción mínima de 60,000 pesos, en base al cálculo especial, pues logró la recuperación íntegra de su saldo a favor. Entonces, pues no es que vayas a tener una cantidad exorbitante de gastos deducibles, sino simplemente los adecuados para que te permitan hacer la recuperación, y de forma planeada, lógicamente de la mano con tu contador, pues puedes lograr el recuperar esas cantidades, ¿verdad? Tengo derecho, maestro, a no firmar y decirle a mi empleador, oye, dame oportunidad de que esta propuesta de indemnización que me estás entregando, propuesta de liquidación, la pueda revisar con mi abogado y contador y te doy respuesta, no sé, en 24 horas, en 2 días, o es imposible? No, bueno, sí sería factible, pero bueno, ya sería mucho de la voluntad, del acuerdo que tengan con la persona. Ahora, los derechos de los trabajadores son irrenunciables, ¿no? Si el finiquito no está pegado a los términos de la legislación laboral o los descuentos de la ley fiscal, pues siempre se pueden reclamar. Nada más, pues tarda más en recuperarse, ¿no? ¿Recomendarías acercarse a los centros, estos recién inaugurados de conciliación laboral, para poder llegar a un buen entendimiento? Sí, creo que esa parte es básico, el tener esos acercamientos para evitar, por seguridad de las dos partes, ¿no? Porque nosotros estamos hablando en este momento de la parte vulnerable de la relación laboral, pero pues también existen abusos de parte de los trabajadores respecto a los patrones de no creerse, ¿no? Porque hay incluso trabajadores, o que se dicen trabajadores, que nunca pusieron un pie en las oficinas y hacen las demandas laborales respecto a los patrones, ¿no? Entonces, por seguridad de ambas partes, es acercarse a esos tribunales fiscales o centros conciliatorios para efecto de dar por terminada la relación laboral y que no haya problemas posteriores entre las partes, ¿no? Este caso que nos refieres es muy común en el sector público, ¿no? Sobre todo, que están reclamando, digamos, beneficios que realmente nunca se ganaron. Así es. Los trabajadores. O esos disque trabajadores. Sí, ahí es, pues en el sector público suele suceder muchas anomalías, en laudos demasiado largos, pues al momento de la reinstalación ya no existe el puesto que tenían que reinstalar al trabajador. En teoría se le tiene que reinstalar al trabajador en un puesto homólogo o semejante al nivel del sueldo que estaba desempeñando. Al momento de los finiquitos no les pagan sobre los salarios actualizados, sino les pagan sobre la base del salario que estaba devengando al inicio de la relación laboral, etcétera. Pero lógicamente, pues todo eso el abogado laborista debe reclamar que debe ser sobre los salarios actualizados a las fechas en que procede el finiquito, ¿no? Por último, preguntarte si, como parte de la misma preparación que ofrece el colegio, ¿existe algún tipo de capacitación para poder abordar este tema y tener los menos inconvenientes posibles? Sí, claro que sí. En el colegio siempre nos preocupamos por tener cursos a la medida, y tenemos desde talleres
y diplomados en los que se tocan estos temas. Ahí ya sería cuestión de que vieran la oferta académica que en el colegio se proporciona y ver, en cuanto se tocan estos temas, pues las personas que están interesadas en conocer o profundizar al respecto, pues hay excelentes expositores que les pueden dar una respuesta puntual. Muy bien, pues ¿algo más que falte por agregar? No, nada, al contrario, pues nada más agradecer la oportunidad de compartir brevemente estas ideas y estas recomendaciones, esperando pues más que nada que se despierte el interés en cuanto a este tema, ¿no? Muy bien, un tema que además es sensible porque pues todos en algún momento hemos sido o vamos a ser trabajadores y tenemos que saber lo que tenemos como derechos, pero también obligaciones. Escuchó usted la conversación con el maestro en Impuestos y Contador Público certificado José de Jesús López Castellanos. Él nos acompaña en esta ocasión en el podcast del Colegio de Contadores con este tema que esperamos sea de su interés y que además nos ayude a compartir con el resto de las personas que son de su equipo de trabajo, de su despacho o amigos estudiantes de la del mismo semestre, tal vez, no lo sé, en la carrera que se esté desempeñando, sea contabilidad o, por ejemplo, incluso hasta derecho laboral. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos en la próxima, contador. Con todo gusto. Gracias a ti. Soy Víctor Montes Rentería. Le deseamos que la pase muy bien. Hoy el tema: evita excesos en el pago del ISR en liquidaciones laborales. Y habrá más. Le invitamos a que nos escuche la próxima semana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.